A finales del siglo XIX, en la pequeña ciudad de Leeuwarden, Países Bajos, nacería una mujer cuyo nombre, real y ficticio, cruzaría las fronteras del tiempo y la historia. Su nombre era Margaretha Gertruida Celle y vino al mundo un 7 de agosto de 1876. La conoceríamos luego como Mata Hari, un nombre que evocaría exotismo, seducción y traición. Pero antes de ser un ícono internacional, fue una niña con sueños, marcada por las circunstancias y moldeada por el destino. Su padre, Adam Celle, era un hombre carismático y ambicioso, comerciante de sombreros y posteriormente inversionista en el floreciente mercado petrolero de las Indias Orientales neerlandesas. Durante un tiempo, su familia disfrutó de una vida cómoda, casi opulenta. Vestía a Margaretha con trajes finos y la llamaba su pequeña princesa. Sin embargo, la fortuna no sería duradera. En 1889, cuando Margaretha tenía solo 13 años, la burbuja financiera estalló. Su padre perdió todo en una inversión fallida. Ese mismo año sus padres se separaron, un escándalo social para la época. 2 años después, su madre murió. Margaretha, devastada y sin rumbo, fue enviada a vivir con parientes lejanos. Su mundo de lujo se desmoronó para siempre. En 1893, con apenas 17 años, fue admitida en una escuela para formación de maestras en Leiden. Sin embargo, su belleza, cabello oscuro, piel aceitunada y facciones exóticas, no pasaba desapercibida. El director del colegio la acosó, y la joven Margaretha abandonó los estudios. Lo que siguió fue un giro temerario. A los 18 años, responde a un anuncio en el periódico. Un oficial del ejército colonial, Rudolf MacLeod, buscaba esposa. Él tenía casi el doble de su edad y le prometía un futuro en las exóticas Indias Orientales. Se casaron en 1895 en Ámsterdam. Fue el comienzo de una vida marcada por el glamour colonial y la violencia doméstica. La pareja se trasladó a la isla de Java, en lo que hoy es Indonesia. Allí, Margaretha se sumergió en la cultura local. Fascinada por las danzas tradicionales, empezó a estudiar las costumbres javanesas y adoptó el seudónimo Mata Hari, que en malayo significa ojo del día o sol, pero su matrimonio fue un infierno. MacLeod era alcohólico, celoso y abusivo. En Java, tuvieron 2 hijos, un niño llamado Norman y una niña, Non. En un episodio trágico, en 1902, ambos niños se enfermaron súbitamente. Norman murió. Se sospechó de un envenenamiento, quizá por una venganza contra MacLeod. Margaretha jamás se recuperó del todo. Ese mismo año, regresaron a Europa. El matrimonio terminó en divorcio, y aunque Margaretha consiguió la custodia de su hija, no pudo mantenerla. MacLeod se negó a pagar la pensión y le quitó a Non por completo. Margaretha, sola y sin recursos, se trasladó a París. Allí comenzó el verdadero nacimiento de Mata Hari. La ciudad luz era en ese momento el centro del arte, el espectáculo y la bohemia. París, a principios del siglo XX, adoraba lo exótico. Y Mata Hari supo encarnar ese deseo. En 1905, debutó como bailarina en el Museo Guimet, bajo la excusa de una presentación hinduista ceremonial. Su número, cargado de sensualidad y simbolismo oriental, escandalizó a unos y fascinó a muchos más. Se desnudaba lentamente, con movimientos hipnóticos, hasta quedar casi completamente expuesta salvo por el tocado y algunas joyas, lo que ella llamaba los últimos velos del alma. Desde ese instante, fue catapultada al estrellato. Convirtió su historia ficticia en parte de su acto. Decía haber nacido en un templo sagrado, haber sido entrenada por sacerdotisas y haber aprendido danzas místicas secretas. Nada de eso era cierto. Pero el público no quería verdades, quería misterio. Su fama creció con rapidez. Se presentó en Berlín, Viena, Madrid y Milán. Los hombres ricos y poderosos caían rendidos ante su encanto. Se convirtió en cortesana de élite, amante de banqueros, diplomáticos, príncipes y generales.
entre ellos, oficiales de varias naciones en un momento de creciente tensión internacional. La Primera Guerra Mundial estaba por estallar. El mundo de Mata Hari no era solo seducción, era un tablero geopolítico disfrazado de espectáculo. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando desató la guerra. Las fronteras se volvieron muros, la información, oro, y los espías, armas silenciosas. Fue en ese contexto que Mata Hari sería reclutada o traicionada, iniciando el camino hacia la oscuridad que marcaría su leyenda. Pero eso sería el siguiente capítulo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Europa se dividió en trincheras de fuego, acero y sangre. Pero en los márgenes, lejos del barro de los campos de batalla, otra guerra más silenciosa se libraba, la guerra de la información. Y en ese conflicto, el arma más poderosa no siempre era un cañón, sino una mirada, una palabra o una mentira bien contada. Mata Hari, ya consagrada como una de las mujeres más deseadas de Europa, vivía entre hoteles de lujo, cenas diplomáticas y salones privados. Su fama de seductora exótica la mantenía rodeada de hombres influyentes, entre ellos oficiales de ambos bandos. Mientras los soldados morían en Verdún o en el Somme, ella danzaba en el Ritz de Madrid, en las terrazas de La Haya o entre las sombras de los salones vieneses. En 1915, su estrella comenzaba a declinar. Ya no era tan joven, y el mundo, sacudido por la guerra, había perdido algo del apetito por el espectáculo. Buscando sobrevivir, Mata Hari se movía entre amantes poderosos, intentando mantener su estatus y su libertad. Es aquí donde las versiones se bifurcan, donde la historia se convierte en hipótesis, donde los archivos hablan en códigos y los recuerdos se desdibujan. Lo que es claro es que Mata Hari fue contactada por servicios de inteligencia, pero ¿para quién trabajó primero? ¿Y por qué? Según documentos históricos, en 1916, la inteligencia militar alemana, a través del cónsul alemán en La Haya, la contactó y le asignó el nombre en clave H21. Le ofrecieron dinero a cambio de información. Según Mata Hari, ella aceptó solo por conveniencia, sin intención de cumplir el encargo. Declararía luego que pensaba engañarlos y trabajar, en realidad, para Francia. Esa jugada ambiciosa la llevaría directamente a la trampa. En ese mismo año, intentó llegar a Francia para ofrecerse como agente doble. Su deseo era colaborar con el gobierno francés, especialmente con el capitán Georges Ladoux, jefe de contraespionaje. Ladoux, intrigado por el acceso que ella tenía a círculos militares alemanes, aceptó, pero no confiaba en ella. Desde el inicio, la consideró peligrosa y ambigua. Para cruzar de los Países Bajos a Francia, Mata Hari debió pasar por España. Allí, en Madrid, se encontró con el agregado militar alemán, el mayor Arnold Kahle, quien le transmitió mensajes cifrados destinados a Berlín. Lo que Mata Hari no sabía era que esos mensajes serían interceptados por los franceses, decodificados y usados en su contra. Una de las claves del caso es que los servicios franceses ya sospechaban de su doble juego. Se cree que los alemanes, conscientes de que Mata Hari intentaba traicionarlos, la delataron deliberadamente al usar un código obsoleto, sabiendo que sería descifrado fácilmente. Así, la empujaron a la caída. Fue, probablemente, una operación diseñada para sacrificarla. Al regresar a París en febrero de 1917, fue arrestada en el Hotel Élysée Palace por el capitán Ladoux. Tenía 40 años. En su equipaje, encontraron perfumes, cartas y dinero. Nada directamente incriminatorio. Pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. En medio de una Francia sacudida por las derrotas, el gobierno necesitaba una cabeza expiatoria. Los espías eran fantasmas útiles para la prensa. Y una mujer famosa, seductora, cosmopolita y con conexiones en Alemania, era el blanco perfecto. Durante el proceso, Mata Hari
fue acusada de causar la muerte de miles de soldados franceses por filtrar información al enemigo. Los cargos, sin pruebas sólidas, se basaban en testimonios, interpretaciones de telegramas y su estilo de vida. La mujer que bailaba entre velos se convirtió en el enemigo público número 1. La prensa la describió como una vampira, una mujer fatal, una espía sin patria ni moral. En los interrogatorios, se defendió con inteligencia, pero también con altivez. No negó haber recibido dinero de los alemanes, pero insistió en que nunca había entregado información útil. Su estrategia fue inútil. La corte marcial la había condenado antes de escucharla. No era justicia, era teatro, un espectáculo político. En julio de 1917, fue declarada culpable de espionaje. La sentencia: muerte por fusilamiento. Lo más devastador es que muchos documentos oficiales permanecieron clasificados durante décadas. Solo en los años 90 se desclasificaron archivos que revelaron que la evidencia real contra ella era mínima y que fue usada como chivo expiatorio para justificar los fracasos del ejército francés. Otros archivos alemanes indican que su rol como espía fue menor, casi irrelevante. Pero ya nada podía cambiar lo que se avecinaba. La mujer que danzó en palacios, sedujo a generales y caminó entre las cortes más poderosas del mundo, ahora enfrentaría su final ante un pelotón de fusilamiento. La hora se acercaba, y Mata Hari, con la misma elegancia con la que vivió, no temería a la muerte. Fin de la página 2 de 4. París, verano de 1917. El sol ardía sobre una ciudad agotada por la guerra. Las bajas en el frente eran descomunales. El ánimo nacional, quebrado. Francia necesitaba respuestas, culpables, algo o alguien a quien responsabilizar por los desastres militares recientes. Y ahí estaba ella, la mujer enigmática, extranjera, provocadora. No hacía falta investigar demasiado para construir una narrativa que uniera todos los miedos en una sola figura. Mata Hari se convertiría en el símbolo perfecto del enemigo interno. Su juicio comenzó el 24 de julio de ese año, en el austero edificio del Fort de Vincennes, un castillo medieval reconvertido en sede militar a las afueras de París. El proceso fue llevado por una corte marcial compuesta por 7 oficiales franceses. Mata Hari, oficialmente Margareta Gertruida Selle, fue acusada de espionaje en favor del Imperio Alemán. Desde el inicio, el juicio estuvo viciado. No tuvo defensa real. Su abogado, Edouard Clunet, era más hombre de letras que de leyes militares. Solo tuvo acceso parcial al expediente y se le negó la posibilidad de interrogar a testigos clave. No hubo jurado civil ni observadores internacionales. Todo se realizó a puertas cerradas, en medio de una guerra donde la presión política lo inundaba todo. Las pruebas eran frágiles. Se presentaron telegramas cifrados que supuestamente la identificaban como la espía H-21, enviada por los alemanes. Pero esos mismos mensajes habían sido enviados usando códigos que los alemanes sabían estaban comprometidos, lo que hacía sospechoso que quisieran proteger su identidad. En otras palabras, Mata Hari pudo haber sido utilizada por los servicios alemanes como un señuelo o un peón descartable. La fiscalía se enfocó en su vida personal, su sexualidad, sus viajes, sus amantes, sus vestidos, sus mentiras. La retrataron como una mujer inmoral, ambiciosa, capaz de traicionar a cualquiera por dinero o placer. Más que una espía, parecía ser juzgada por el hecho de ser libre, seductora y extranjera. Uno de los momentos más dramáticos del juicio fue cuando se le preguntó si era verdad que había causado la muerte de 50.000 soldados franceses con la información que habría filtrado. Mata Hari, altiva, respondió: «Ridículo, ¿una mujer sola puede hacer caer a un ejército?». No hubo apelación. El 25 de julio, solo 24 horas después del inicio del proceso, fue declarada culpable de alta traición. La sentencia: pena de muerte. Su ejecutor sería el propio Estado que, apenas años atrás, la había aplaudido en los escenarios. Durante sus semanas en prisión,
en la celda número 12 de la prisión de Saint-Lazare, recibió muy pocas visitas. Nadie se atrevía a defenderla. Su fama se volvió maldición. Muchos de sus antiguos amantes y protectores desaparecieron en el silencio. Solo su abogado y algunas monjas la acompañaron en sus últimos días. Uno de los pocos que le escribió fue el joven capitán ruso Vadim Maslov, con quien había mantenido una relación apasionada en los meses previos a su arresto. Maslov, gravemente herido en el frente, fue interrogado sobre ella durante la instrucción del caso. Aunque no pudo ayudarla, su carta de despedida fue una de las pocas pruebas de que alguien aún la veía como humana. Mata Hari, hasta el final, se negó a mostrarse derrotada. Solicitó incluso su propio vestuario para enfrentar la muerte con dignidad. No se le concedió. Se le permitió, sin embargo, escribir cartas de despedida. En una de ellas, dirigida a su hija Non, escribió: «No fui una santa, pero tampoco una traidora. Solo quise ser libre». En la madrugada del 15 de octubre de 1917, fue despertada por los gendarmes. Vestida con un abrigo gris, botas altas y sombrero, fue escoltada hasta el patio del Fort de Vincennes, donde un pelotón de 12 soldados la esperaba. Testigos aseguraron que caminó con firmeza. Rechazó la venda en los ojos. No pidió clemencia. Y cuando los soldados apuntaron sus fusiles, los miró de frente. La orden se dio. Sonaron los disparos. Mata Hari cayó al suelo, lentamente. Un oficial se acercó y disparó un tiro final al corazón, como dictaba el protocolo. Su cuerpo fue llevado al hospital Val-de-Grâce para una autopsia. Ningún familiar reclamó el cadáver. Su cuerpo fue utilizado para estudios anatómicos. Su cabeza, conservada en un frasco, fue enviada al Museo de Anatomía de París, donde décadas después desapareció misteriosamente. Así murió la mujer que bailaba para príncipes y diplomáticos, la que seducía con palabras falsas y nombres inventados, la que confundía verdad y ficción en una época donde la verdad podía costar la vida. Pero como toda leyenda, su historia no terminaría ahí. Los años siguientes revelarían secretos y contradicciones, y el mundo comenzaría a preguntarse: ¿fue Mata Hari realmente una espía? ¿O solo una mujer que se atrevió a jugar con fuego en un mundo gobernado por hombres? Cae el telón sobre la figura de Margareta Gertruida Selle, conocida en el mundo como Mata Hari, muerta en el patio de un fuerte militar, abandonada por sus amantes, acusada sin pruebas sólidas, desaparecida sin tumba. Pero la historia no terminó en aquel disparo final, ni en la autopsia sin dolientes. Comenzaba otra etapa, la de la construcción del mito. Después de su ejecución en octubre de 1917, la opinión pública francesa, que en un principio aplaudió el castigo ejemplar, comenzó poco a poco a dudar. La guerra continuaba con su caudal de cadáveres y fracasos, y la necesidad de chivos expiatorios se diluía en la sangre derramada. Ya no era tan importante el símbolo de la traidora, y algunos comenzaron a preguntarse: ¿había sido en verdad una espía? Los documentos oficiales permanecieron bajo llave durante décadas. Los informes del juicio, las actas del interrogatorio, los mensajes interceptados, todo fue clasificado como alto secreto. Mientras tanto, la imagen de Mata Hari fue tomando nuevas formas. En novelas, películas, obras de teatro, un rostro de ojos penetrantes y cuerpo esbelto, envuelta en sedas orientales, transformada en arquetipo de la mujer fatal. Pero la mujer real, ¿quién era? La reapertura del debate histórico comenzó en serio a finales del siglo XX. En 1985 el gobierno francés desclasificó parte de los archivos del juicio. Lo que salió a la luz sorprendió incluso a los más escépticos. Los documentos confirmaban que no había evidencia concluyente de que Mata Hari hubiese entregado información crucial a los alemanes. Muchos de los cargos estaban construidos sobre rumores, celos, suposiciones y códigos mal interpretados. El informe de uno de los principales oficiales de inteligencia reconocía que, al momento de su arresto, no existía una prueba directa de traición.
Algunos incluso admitieron que su muerte fue más útil políticamente que su encarcelamiento. Fue sacrificada como una figura mediática, un acto teatral para reforzar la moral nacional. La ficción superó a los hechos. Del lado alemán, los archivos revelaron lo contrario de lo que se creyó durante años. Los agentes germanos la consideraban poco confiable, superficial, y nunca le asignaron misiones significativas. Al parecer, usaron su nombre en mensajes falsos precisamente para distraer o manipular a los franceses. En el centro de todo estaba una mujer atrapada entre imperios en guerra, sin patria clara, sin aliados verdaderos, amada por su belleza, temida por su libertad y, en última instancia, destruida por ambas. En las décadas siguientes, el nombre Mata Hari se volvió sinónimo de espía seductora. Fue interpretada por Greta Garbo en el cine en 1931, lo que consolidó su imagen como una mujer trágica, poderosa y ambigua. Libros y biografías alternaban entre acusarla y reivindicarla, un símbolo eterno del misterio. Sin embargo, pocos recordaban ya a Margarita Sell, la niña que creció en Leeuwarden soñando con la India, la mujer que sobrevivió al maltrato de un marido violento, la madre que perdió a su hijo por envenenamiento y a su hija por abandono, la artista que reinventó su vida con mentiras, no por maldad, sino por necesidad. En el año 2001, el gobierno neerlandés, por medio de algunos historiadores, solicitó una revisión formal de su caso. Aunque no se trató de una exoneración oficial, los resultados confirmaron que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que probablemente se trató de una injusticia. A día de hoy, su tumba no existe. Su cuerpo nunca fue enterrado. Su cabeza desapareció del Museo de Anatomía a mediados del siglo XX. Algunos creen que fue robada, otros que se extravió durante una mudanza institucional. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el cuerpo de Mata Hari se evaporó, pero su imagen perdura. Ella misma dijo en una carta final: "Una cortesana sí, pero una traidora jamás". Mata Hari representa muchas cosas. Para unos fue una víctima de su tiempo, para otros, una manipuladora. Para la historia es un espejo, refleja los miedos, las pasiones y las injusticias de un mundo dominado por el poder, donde la verdad es maleable y donde ser mujer y libre podía ser motivo suficiente para morir. Su historia es advertencia y leyenda, un susurro entre las páginas de la historia, una danza entre sombras que nunca terminó.